Inicial, por favor. Buenas noches. Claro que sí, hermano Fabio, no hay problema. Déjenme saber si me escucha bien, porque... Sí, sí, te escuchamos bien. Ok, perfecto. Entonces vamos a entregarle la noche de Dios al Padre Celestial, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te vamos a dar gracias por esta noche. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos para conocer más sobre todo lo que tú nos traes. Gracias, Señor, por el predicador. Gracias por abrir nuestro corazón, nuestra mente. Ven, Espíritu Santo, y derrámate sobre nosotros. Derrámate en cada uno para que podamos acoger esa palabra y que sea para nuestra conversión y para poder transformar nuestras vidas y así las demás, para conseguir la salvación de más personas para tu reino. Te pedimos perdón si te hemos ofendido, si te hemos fallado, por las veces que no hemos sido como tú quieres, Señor. Y te rogamos, Padre de bondad y misericordia, que por esa gran misericordia tuya, nosotros nos ayudes a la conversión. Y te pedimos la santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Entonces, chicos, lo primero es siempre, como cada noche, recordarles que el chat está disponible para las preguntas, las cuales serán respondidas al final. Entonces, como hemos transcurrido todo este espacio, los dejo con nuestro querido diácono Frank. Muchas gracias. Gracias, gracias. Padre eterno, por los méritos de la pasión de tu Hijo Jesucristo, renueva en nosotros la unción de tu Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor. Amén. Bien, gracias. Muy bien, pues bienvenidos y bienvenidas. Me alegra mucho ver que Pablo Daniel, mi párroco, está también conectado, y sobre todo porque nosotros tenemos, Pablo Daniel y yo tenemos un proyecto parroquial que implicará un poco esto que estamos haciendo nosotros. Luego nosotros le diremos en qué consiste. Pero creo que el Espíritu Santo está obrando en él, porque la formación, sobre todo para los jóvenes, es muy necesaria. A veces creemos que la participación en la parroquia es solamente sacramental y sacramentalizamos la participación, y esto es valiosísimo. Los sacramentos son importantísimos, pero a veces ir a los sacramentos sin conciencia de qué es lo que estamos celebrando, esto se puede convertir también en un peligro y en un problema. Entonces, me alegra mucho que Pablo Daniel esté aquí con nosotros. Bien, quisiera hoy iniciar con una frase que es de Santa Teresita del Niño de Lisieux, y que va a iluminar prácticamente todo este espacio de tiempo de hoy. La voy a escribir y luego voy a hacer un esquema para explicarla, y luego vamos a adentrarnos al contenido del catecismo de la Iglesia Católica. ¿Quería decir algo, Pablo? Bueno, ok. La frase es la siguiente. La vida, voy a ver si esto me permite escribir. Un momentito, déjame cambiarle la letra a esto. Voy a cambiarle la letra a negro. Gracias. Ahora sí. La frase es la siguiente. La vida transcurre entre dos eternidades.
Esta mañana hablamos un poco sobre esa frase. La vida transcurre entre dos eternidades. La vida transcurre entre dos eternidades. Esa es una frase de Santa Teresita de Lisieux. Nosotros tenemos que entenderla porque hoy vamos a hablar de esta tercera parte del catecismo de la Iglesia Católica, en la que esa frase nos puede iluminar enormemente, ¿ok? En la tercera parte del catecismo de la Iglesia Católica ya hemos visto las dos primeras partes, ¿no? Lo que profesamos, creo, ¿no? La fe se profesa, profesar, ¿no? Esa parte primera, yo creo y lo profeso. Ahora hay un segundo momento de la fe. Eso que yo creo lo celebro, la vida sacramental, ¿ok? No me voy a cansar de repetirlo para que veamos los 4 elementos o las 4 partes del catecismo, ¿no? Y esta tercera parte, la vida en Cristo, ¿eh? La vida en Cristo, o la vida en el Espíritu, ¿eh? La vida en el Espíritu, la vida, ojo, la vida, ¿eh? La vida transcurre entre dos eternidades. Esa vida, la vida. Entonces, la fe que creo, la fe que celebro, ahora la fe que vivo, vivir la fe, ¿ok? Y eso tiene todo un contenido. La otra parte, la cuarta parte, que la vamos a ver en las 2 últimas reuniones, esta es la 5ª reunión, la cuarta parte que nos va a hablar sobre la oración, sobre todo la oración del Padre Nuestro, la del Padre Nuestro, ¿ok? Toda la vida de oración. Entonces, ese es el gran contenido total del catecismo de la Iglesia Católica. Hoy nos centraremos en este elemento, la vida en el Espíritu, la vida en el Espíritu. Entonces, ¿cómo entender esta frase de Santa Teresa o de Santa Teresita? Es importante. Esto que nosotros estamos haciendo hoy es sobre la vida. Y dice Santa Teresita, la vida transcurre entre dos eternidades. Eternidad 1, vamos a llamarle así, antes de mi nacimiento, por Dios. Y la eternidad 2, después de mi muerte. Muerte, nacer, o concebir, concepción, la concepción. Por eso la concepción aquí tiene un momento importante de reflexión, ¿ok? ¿Y por qué la Iglesia no acepta jamás el aborto? ¿Por qué no acepta jamás el aborto? Eso, hoy nosotros tenemos que salir de aquí con una intención clara de por qué razón la Iglesia no acepta el aborto. ¿Por qué? ¿Ok? Y luego, esta vida que se vive, pero que debe vivirse sabiendo que somos criaturas temporales, que estamos viviendo de cara a la muerte. Séneca, uno de los filósofos griegos, decía, el que vive de espalda a la muerte vive como un sonámbulo. El que vive de espalda a la muerte vive como un sonámbulo. Entonces, esta vida a la que nos remite esta tercera parte del catecismo de la Iglesia Católica, se desarrolla entre dos eternidades. Y esas dos eternidades son las que le dan sentido. Este tiempo tiene sentido
por esas dos eternidades, una previa y otra post, porque esto es lo que genera esperanza en mí. Yo espero una vida eterna. Yo espero una vida eterna. Y por eso, como nosotros vivimos este acontecimiento, el de la muerte, ¿ok? Y porque yo estoy en la mente de Dios, yo estoy en la presencia de Dios desde toda la eternidad, por eso mi vida tiene una dignidad. Por eso mi vida tiene una dignidad, ¿ok? Y en el momento de la concepción, yo fui concebido a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios. Esa es la fuente de toda dignidad humana. Toda vida tiene una dignidad porque es pensada por Dios, es entretejida por Dios en el seno materno, dice el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel. El Señor me conoce. ¿Por qué? Porque en el vientre materno Él ya me llamo. ¿No? Esa vida es de Dios. Hoy nosotros tenemos que ver cuál es el sentido de la existencia. Y ese sentido de la existencia tiene esos dos momentos. Por eso es interesantísimo, sumamente interesante esta cita de Santa Teresita. La vida transcurre entre dos eternidades. La vida transcurre entre dos eternidades. Y esto es lo que nosotros hoy, a la luz, evidentemente, a la luz del catecismo de la Iglesia Católica, vamos a mirar hoy, Y esta es una reflexión fundamentalmente dirigida a los jóvenes. ¿Ustedes saben por qué? Porque ustedes están totalmente bombardeados por una cantidad de ideologías que quiere alienarlos. Y se van a dejar alienar porque si no conocen la doctrina de la Iglesia Católica en su justa dimensión, cualquier disparatoso le va a convencer de que es posible las tres causales, que es posible legalizar el aborto, que es posible legalizar la eutanasia, y nos comemos esos bombones envenenados porque no estamos claros de qué es lo que pasa con mi vida. ¿Quién es el dueño de mi existencia? ¿A quién le pertenece mi vida? Eso es justamente lo que tenemos que ir descubriendo. ¿Quién es el dueño de mi existencia? ¿Qué quiere decir eso? Quizás sea bueno entender eso de esa manera. Cuando yo me pregunto sobre esa, ¿quién es el dueño? La pregunta es, ¿de dónde vengo? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi procedencia? ¿De dónde vengo yo? ¿Cuál es mi razón de ser? Y esa, definitivamente, esa pregunta se complementa a dónde voy. ¿Por qué? Evidentemente, nadie puede caminar si no existe. Nadie puede decir a dónde voy si ya no existe. Entonces, si existe, habría que preguntarse, ¿y de dónde vengo? ¿Quién es el que me ha dado esta existencia? ¿Qué correspondencia tengo yo entre ese que me ha dado la existencia y el que me quiere dar una existencia todavía mayor? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y el descubrir esas dos respuestas, porque esas dos preguntas necesitan respuestas. Y al descubrir esas respuestas, yo voy a tener definitivamente que ver conmigo mismo, voy a poner esa sola palabra, y evidentemente con los demás. Por esa razón, en esta tercera parte, conmigo mismo y con los demás. ¿Por qué? Porque es una reflexión que yo tengo que hacer yo
de dónde vengo, hacia dónde voy. Pero ¿y los demás? Por lo demás estamos sentenciados al mismo destino. Salimos del mismo Padre y vamos hacia la casa del Padre todos. Entonces, esa misma pregunta, esas dos mismas preguntas, hechas de manera individual y de manera colectiva, nos pueden ayudar muchísimo, muchísimo para una convivencia. En la medida en que yo tengo respuesta a estas dos preguntas, voy a tener sitio en la sociedad, sitio. Voy a conquistar el mundo definitivamente desde la óptica de la hermandad, de la fraternidad, Y evidentemente, el otro elemento importante es que, atención, porque esta parte también tiene que ver con los compromisos sociales. Por eso, yo mismo y los demás, ¿ok? Pero es importante también descubrir que cuando nosotros somos madre, y pongo madre porque eso es más vinculante que la paternidad, madre más padre, hay una condición en nuestros hijos que son hechos a imagen y semejanza de Dios. Esa condición no es por nuestra condición humana. Que nuestros hijos sean a imagen y semejanza de Dios es porque nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y en la medida en que nosotros procreamos, porque somos imagen y semejanza de Dios, entonces nuestros hijos nacen también con esas características y ese sello indeleble, que son también imagen y semejanza de Dios. Por esa razón, entonces, tenemos que concluir que nuestros hijos, en la medida en que nosotros somos conscientes de que somos imagen y semejanza de Dios, que de Dios venimos, son fruto del pensamiento de Dios. Dios los pensó y me utilizó a mí como procreador. Pero es Dios el que da la vida. Es Dios el que da la vida. Es Dios el único que puede dar la vida. Y Dios espera que esa vida, definitivamente Dios espera que esa vida sea procreada dentro del ambiente más sano posible. En el ambiente más sano posible. ¿Ok? En el ambiente de un matrimonio. En el ambiente de un matrimonio, entre un hombre y una mujer que se aman. Ese es el deseo de Dios. Pero todos sabemos perfectísimamente, que hay muchísimas circunstancias en la misma sociedad, en las mismas relaciones de los seres humanos, que entorpece ese plan de Dios. ¿Fruto de qué? Fruto del pecado. Es verdad. Fruto del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que en una violación, cosa que Dios no quiere, en una violación, una muchacha que queda embarazada, no se puede descubrir también que esa es una vida querida por Dios. Porque si es Dios el que da la vida, ¿por qué Dios quiso esa vida en ese acto violento? Habrá que preguntárselo a Dios. ¿Y por qué Dios no le ha dado hijos a matrimonios que se aman perfectísimamente, que desean con todo el anhelo del mundo procrear y no han podido? Habrá que preguntárselo a Dios. Porque se supone que ahí en ese ambiente de matrimonio es donde deben nacer todos. Y sin embargo, todos sabemos que hay matrimonios que no han podido concebir. ¿Por qué razón? Dios, que es el que da la vida, tiene la respuesta. ¿Y por qué ahora nosotros queremos ser Dios para poner y quitar vida? Entonces, de eso es que se trata en este capítulo de hoy. ¿Ok? En este capítulo de hoy es justamente ese el tema. ¿Ok? Lo otro que yo quisiera también, voy a compartir de nuevo, hay algunos elementos que yo quisiera también
decir, ¿no? La primera parte, la primera sección de este capítulo o de esta tercera parte en la primera sección, recuérdense que, recuerden siempre recordar esto, la distribución o la organización del catecismo está compuesta por 4 partes, ¿ok? Esas partes definitivamente entonces están compuestas por secciones. Secciones. Dentro de esas secciones tenemos capítulos. Y dentro de esos capítulos tenemos artículos. Y dentro de esos artículos hay números. Números. ¿Ok? Números. Esa es podríamos decir, la distribución del catecismo. Ahora, esta primera sección, en el primer capítulo, habla sobre la dignidad humana. La dignidad humana. ¿Okay? En toda su dimensión. Ojo, ojo. Esa dignidad humana, la dignidad del ser humano, tiene 2 grandes etapas que se entrelazan. Al momento de la concepción, concebir y nacer, y al momento de morir. Pero entre esos 2 momentos hay una sucesión de tiempo que se llama la vida. ¿Ok? La vida del ser humano. Esa vida tiene que ser vivida también con dignidad. ¿Ok? Con dignidad. Entonces, hay que defender la vida aquí, en la concepción, en el momento de la concepción, porque es un ser humano indefenso. Hay que defender la vida en el momento de morir, morir con dignidad, morir con dignidad. Entonces, esa muerte, ese morir con dignidad, no puede estar sujeto a que yo tengo autoridad sobre ese morir. Yo no puedo ahora provocar la muerte intencionalmente, que es lo que están legalizando algunos países con la eutanasia. Los ancianos molestan. Los ancianos no nos permiten disfrutar la vida. Hay que salir de ellos. Hay que salir de ellos. Entonces, hay leyes en Europa, por ejemplo, hay leyes en donde tú perfectamente, ya en una enfermedad, una ancianidad, una enfermedad terminal, te autorizo que me pongas una inyección para salir de este sufrimiento. Eso es una falsa caridad. Falsa caridad. ¿Ok? Nadie sabe lo que Dios está haciendo con el sufrimiento de un ser humano. Nadie. Nadie. ¿Ok? Me llama muchísimo la atención también un elemento importante. La humanidad entera y esos países que están legalizando estos países que están legalizando la eutanasia están ahora también luchando por mantener vivo a través de la vacunación y a través de grandes proyectos de mantener vivo. Es como contradictorio. Entonces, no queremos que se contagien, no queremos que hay que vacunarlo con urgencia para evitar las muertes, pero sin embargo autorizamos la eutanasia. Es una contradicción, no se entiende, uno no entiende. Ok, bueno, eso por una parte, eso por una parte. Vamos a ver entonces un poco esta tercera parte ya en el catecismo de la Iglesia Católica. Recuérdense que a las 9:50, 9:52, pues tenemos que ir para recoger algunas preguntas. Repito, la tercera parte tiene 2 grandes secciones, 2. La primera sección es mucho más larga y la segunda sección que solo desarrolla los 10 mandamientos. ¿Ok? En esa segunda parte, todos los artículos
solamente desarrollan los 10 mandamientos. ¿Ok? En esta primera parte, en esta primera sección, perdón, en esa primera sección, esa sección está compuesta por 3 capítulos. 3 capítulos. ¿Ok? Los 3 capítulos hablan, el primer capítulo habla sobre la dignidad de la persona humana. ¿De dónde le viene la dignidad al ser humano? Pues viene porque es creado a imagen y semejanza de Dios. Y si es creado a imagen y semejanza de Dios, es porque procede de Dios. Procede de Dios. Dios lo ha creado. ¿Ok? En el artículo 2 de ese capítulo primero sobre la dignidad humana, una vez nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, nosotros tenemos una llamada, tenemos una vocación. Tenemos una vocación. ¿Y cuál es la vocación? A la bienaventuranza. Bienaventurados. Capítulo 5 de San Mateo. ¿Ok? Todos venimos aquí a esta existencia con una vocación, una llamada. ¿Ok? Lo que nosotros llamamos la bienaventuranza cristiana. Jesús nos llama a eso. El mismo Jesús dice, sean santos como mi Padre y yo somos santos. Sean santos. La santidad es entonces la tarea más urgente de nosotros. ¿Ok? El tercer artículo, este tercer artículo habla sobre la libertad del hombre. La libertad. La libertad. Y en esa libertad, evidentemente, sin responsabilidad se convierte en un desorden. La libertad sin responsabilidad es una anarquía, es un desorden. Por eso nosotros estamos con el coronavirus como estamos. ¿Por qué? Porque se han ganado muchísimos, es verdad, la humanidad entera ha ganado muchísimo en libertades. En la medida en que los países se abren a la democracia, al diálogo, ya no hay así monarquías que imponen, que ya no hay dictadores, eso poco a poco se va eliminando, pero definitivamente, mis hermanos, la libertad, que es parte de los sistemas democráticos, sin responsabilidad de los seres humanos, sin responsabilidad ciudadana, sobre todo, sin responsabilidad social, que es parte de la educación buena. Por eso un país no puede pretender tener una democracia sin educación. Eso es impensable. Una democracia sin educación, eso es ilógico, eso no tiene sentido. Porque cuando no hay educación, solo entendemos a macanazos. Si no hay educación, lamentablemente hay que remitirse a un texto de un autor español, ¿ok? Que dice que el valor de la educación es la que nos distingue a nosotros de los animales. Si no estamos educados, no somos personas, somos animales. Y por eso, si no estamos educados, no podemos tener responsabilidades y no vamos a tener definitivamente una buena libertad. La libertad del hombre está atada ¿a qué? A la economía de la salvación. En el artículo 4 ya comienza a entrar a unos temas profundos que nosotros necesitamos hablar en la vida. ¿Ok? Una de las cosas más importantes es estos 3 artículos. Estos 3 artículos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos dar el testimonio de vida. ¿Qué es lo que más nos exige Cristo a nosotros? La coherencia de vida. Y esa coherencia de vida implica una moralidad, la moral cristiana, la moral. O sea, establecer dónde está el bien y dónde está el mal. Cuando hablamos de moral,
hay que entenderlo en esta dimensión. Y cuando yo entienda con un discernimiento evidentemente del Espíritu Santo, el discernimiento del Espíritu Santo me ayuda a decir, esto es el bien y lo busco. Esto es el mal y lo rechazo. Si no, ¿de qué me sirve a mí decir, yo soy cristiano? Y cuando se me llegue la oportunidad de elegir entre el bien y el mal, pues abrazo el mal. Entonces, los demás que te están viendo, que tú estás diciendo que eres cristiano, dice, problema con el cristiano. Se está comportando como cualquier pagano. Y por esa razón, es triste, pero hay que decirlo, es triste, pero hay que decirlo, nuestros países, nuestras sociedades son eminentemente cristianas, pero no tenemos impacto en la vida de la sociedad porque nos hemos montado en el carro del desorden, de la corrupción, de las infidelidades, en fin, vivimos de cualquier manera, deseando las cosas que desea el mundo, deseando las cosas y pretendiendo vivir como viven los demás en las modas de los demás. Y no tenemos ciertamente una identidad. El problema nuestro en la vida que vivimos, que la pretendemos vivir como cristianos, pero no tenemos una identidad cristiana. Este elemento de la moralidad de los seres, de los actos humanos, es lo que nos da a nosotros la cédula y el carnet de cristianos. Definitivamente. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que hablar más ampliamente de estos temas. Yo tengo una clase con con 3 grupos de estudiantes de medicina de la Pucamaima, con una clase que se llama Moral Médica. Y la reflexión que hacemos ahí es justamente cómo vive un médico en medio de un mundo tan hostil, con tantas posibilidades para hacer lo que a mí me da la gana en función de la salud del otro. Y si se convierte el ejercicio médico en un negocio solamente para satisfacer mis pasiones. Esa es la reflexión grande. La moralidad de las pasiones, una de las cosas más interesantes. Las pasiones. Nosotros al vivir tenemos unas energías, unas fuerzas, unas pasiones que que con la libertad, que es un don. La libertad es un don. Es un regalo que Dios nos ha dado. Como yo muy bien decía en mi predicación el domingo pasado. Y la libertad con la moralidad se complementa. Los actos, las pasiones, los actos y las pasiones en libertad. ¿Ustedes saben por qué? Porque sin libertad no hay acto moral. Eso es importante entenderlo. Sin libertad no hay acto moral. Si yo no tengo libertad para escoger entre el bien y el mal, yo no tengo ninguna culpa. Por eso a una persona que no está bien de la cabeza, que no usa la razón, que es loco, pues no tiene ninguna consecuencia a sus actos en el sentido de moral, porque no está normal, no está pensando, ¿ok? Entonces, libertad y moral tienen una relación estrecha, porque yo soy libre para actuar. Miren, con la libertad yo quiero establecer un elemento. Ojo, yo quiero ahora ver esto. Libertad. Dios me ha dado libertad, me ha creado con libre albedrío. O sea, yo tengo capacidad para elegir. Pero en esa libertad, siempre Dios le va a pedir al hombre una prueba. Yo te creo libre. Ahora, para
ver si tú me amas en libertad, te voy a probar. Y eso es lo que le pasa a Adán y a Eva. ¿Ok? En tu libertad te voy a pedir una sola cosa, le dice Dios a Adán y a Eva. No coman de este árbol. No coman. ¿Ok? Entonces, cuando ellos son probados, viene Satanás y los tienta. Pero con la tentación también son libres. Satanás no entra aquí, ¿eh? Él puede tentarme, pero yo soy libre de decir, no, te equivocaste, Satanás. Yo voy a seguir lo que implica la voluntad de Dios. Porque al mismo Jesús, Satanás le hizo eso. Y en su libertad le dijo, no, no solo de pan vive el hombre. Y le dijo, no, no te voy a adorar porque a un solo Dios voy a adorar. Y le dijo, no, no me voy a tirar de aquí porque no voy a tentar a Dios. Satanás lo tentó, pero Jesús tiene libertad para decirle a Satanás, no, y a Dios sí. Elegir el bien, rechazar el mal. En libertad, en libertad. Eso es muy importante. Yo soy libre y Dios me ha creado libre. Ahora, otra cosa importante de la libertad, En esa libertad, Dios es el último responsable de mi libertad. ¿Por qué? Porque si yo elijo mal, si en la libertad yo elijo mal, que es lo que le pasa a Adán y Eva, ¿Dios se queda indiferente? No. Dios organiza entonces un plan para salvar esa decisión. Y eso se llama el plan de salvación. Es Dios el garante de esta libertad que me ha dado. Dios es el que se hace responsable de mis actos, al fin y al cabo. Es una expresión que usó, no sé si San Agustín o Santo Tomás. Dios escribe derecho con nuestras líneas torcidas. ¿Okay? Dios va reorganizando nuestras libertades, nuestras acciones, definitivamente nuestras actuaciones en esa libertad. Y por eso Dios entonces envía a Jesús para salvarnos, porque es Dios el que nos ha dado ese don de la libertad. Eso no es un don que yo me lo abrogué. Yo no dije yo voy a ser libre, voy a hacer lo que me da la gana. No, es Dios el que me ha dado ese don. Dios espera que nosotros en libertad digamos que no a la tentación del enemigo y al pecado. Pero si peco, tengo un abogado, tengo alguien que me va a defender de esa libertad y de ese mal uso. ¿Por qué? Porque Dios entonces suplirá. Dios suplirá. Y por esa razón es importante entender esa parte de la libertad. Libertad. Entonces, en esa libertad nosotros tenemos conciencia moral. Aquí hay una palabra clave, conciencia. Es algo que la humanidad le ha pegado un tiro. ¡Bam! No me moleste. ¿Ok? Y para que haya acto moral, se necesita la conciencia. La conciencia es una lucecita, es la misma presencia de Dios, es el Espíritu Santo mismo que nos dice en lo más profundo de nuestro ser, un lugar que ninguno de nosotros sabe dónde es, pero que nos dice, eso que tú hiciste está mal. Y nos entristece y nos lesiona y nos deprime. Nos deprime. Y la felicidad que hay cuando uno hace lo correcto, la felicidad es una cosa tremenda. Cuando usted hace lo correcto, ayuda al que tiene que ayudar, estudia si tiene que estudiar, lee si tiene que leer, en fin. Entonces hay una alegría que usted tampoco sabe dónde es, pero hay como una circulación, hay como una liviandad en su vida,
y usted dice, esto es bueno. Luego están las virtudes en el artículo 7, las virtudes. Hacer de las virtudes, pues, nuestra forma de vida. Virtudes viene de verdades. Es importante entender eso. Virtudes viene de verdades. Nuestra vida es verdadera si está basada en virtudes. Y definitivamente hay virtudes humanas y hay virtudes teologales. Y después hay dones y frutos del Espíritu Santo. Y en el artículo 8 definitivamente está el tratado sobre el pecado. La misericordia de Dios y el pecado. Solo hay misericordia de Dios porque hay pecado. La misericordia de Dios es la respuesta al pecado. Lo que yo le decía ahorita. Dios que nos ha creado libres, pues si nos equivocamos, Dios sabrá perdonarnos definitivamente. La definición del pecado, etc. Bueno, el segundo capítulo de esta sección habla sobre la comunidad humana. Ahora, esto que ha recaído sobre mí, la dignidad de la persona, ahora tiene una vinculación con la comunidad. Esta parte la trata la iglesia con mucho más amplitud en la doctrina social de la iglesia. ¿Ok? La doctrina social de la iglesia, que es un campo inmenso que tiene la iglesia, inmenso. Yo tengo un curso de doctrina social de la iglesia que doy también en algunos seminarios, y es esta segunda parte, ¿no? Cómo nosotros construir una sociedad. ¿Cómo construir la sociedad? ¿Cómo construir esta sociedad lo mejor posible? En la medida en que Dios la pensó. ¿Cómo Dios ha pensado la sociedad? Dios nos ha pensado a nosotros seres sociales, punto. No fuimos creados para estar solos. No hay posibilidad de la vida sola. No podemos existir en soledad. ¿Cómo tú puedes decir, yo existo sin los demás? ¿Quién te dio la vida? Lo primero. Y después, yo le pongo un ejemplo sencillo a mis estudiantes en la universidad. Ya con esta parte vamos a entrar a la tercera, que es más corta. Yo pregunto, ustedes pueden imaginar un ser humano, que no sea Dios, un ser humano, que sea dueño de todo el universo, él solo. Y él es dueño del mundo entero, de toda la riqueza, pero está solo, él solo. ¿De qué le sirve todo eso? ¿De qué? Para nada. Porque lo interesante de este viaje es tener gente para compartir las cosas que tenemos. Eso es lo interesante de este viaje. ¿Ok? Entonces, esa parte de la comunidad humana es la doctrina social de la iglesia. Bien común, responsabilidad. Y el tercer capítulo de esta sección, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Si nos equivocamos, Dios nos va a salvar. La salvación es un don, ¿ok? Pero también es una ley. ¿En qué sentido? En que tiene unas leyes. La ley moral natural, la ley antigua, que es la ley del antiguo pueblo judío, y la ley nueva evangélica. La ley. Esas leyes son para nuestra salvación, son caminos. Hay un ejemplo sencillo. La ley para la salvación es como los rieles para el tren. Sin el riel, el tren no camina. Sin la ley, la salvación no es posible. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber hacia dónde vamos. La ley y la gracia tienen definitivamente un mismo fin, ¿ok? La gracia y la justificación, el don. ¿Quién es capaz de obligar a Dios a que entregue a Jesús porque Él es buen mozo, feo, rico, qué sé yo? Eso es gracia, es don, ¿ok? La iglesia, madre y maestra, es la iglesia la que nos enseña, primero porque es madre y nos espera lo mejor de nosotros, y luego es maestra porque nos enseña. Este catecismo
tiene esta intención. La sección segunda, les decía, es sobre los 10 mandamientos. Entonces tiene un solo capítulo, ¿ok? Tiene 2 capítulos porque divide los 10 mandamientos en 3 y 7. Los 3 que se refieren a Dios y los 7 que se refieren al prójimo, ¿ok? Así está dividido, así están divididos los 10 mandamientos. Hay 3 que se refieren a nuestra relación con Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿ok? Y esas son las 2 grandes partes, las 2 secciones de esta tercera parte del catecismo de la Iglesia Católica. Me preguntaron que pusiera las preguntas para la respuesta. A ver si no la borré. Esas, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? A 2 preguntas básicas que tenemos que tener bien claro. ¿Ok? Déjenme volver a este esquema. 2 eternidades, dice Santa Teresita, eternidades. La vida se desarrolla entre 2 eternidades. Después de la muerte, Dios nos ofrece la vida eterna. Antes de nacer, antes de ser concebidos, ya estábamos en Dios. De una manera, evidentemente, no física, sino en un plano de potencia, ¿no? De posibilidad de existir. Y Dios organizó todo para que existiéramos. Ahora, una vez nací, fui concebido, nací, estoy en esta existencia, en una existencia temporal. Este mismo tiempo es un tiempo de Dios. Que nunca se nos olvide, este tiempo es un tiempo de Dios. ¿Y para qué Dios nos lo presta? Nos lo presta justamente para descubrir al mismo Dios. Qué pena que hay gente que vive este tiempo de espalda a Dios. Qué pena. ¿Ok? Para amar a Dios, para dejar que Dios nos ame, es este tiempo. ¿Ok? Existimos en Dios por amor. Qué pena, Descartes estaba equivocado. Descartes decía, pienso y luego existo. Entonces, Descartes estaba totalmente equivocado. Soy amado y luego existo. Esa es la realidad. Habría que corregir a Descartes. Descartes en su teoría, pienso y luego existo. Pues en este esquema, soy amado por Dios en esta eternidad, soy amado por Dios en esa eternidad y entonces existo. Y existo por amor. Existo por amor. ¿Ok? Entonces, este tiempo que se nos presta a nosotros en esta dimensión temporal, sujeta a un espacio, es un tiempo de amor. Es un tiempo de amor. ¿Okay? Es un tiempo para amar. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Por eso Jesús, la existencia más interesante es la de Jesús. Ese esquema, déjenme volver al esquema. Ese esquema se refiere al mismo Jesús. ¿Ok? Nosotros estamos claros que Jesús estaba en el Padre antes de todos los siglos. Existía en la presencia de Dios. Léase ese esquemita a la luz del prólogo de San Juan. Y el verbo era Dios y estaba en Dios y por él se hizo todo. Pero el verbo en un momento existe y el verbo de Dios se hizo carne, se encarnó, se fue concebido y vivió aquí amando a Dios y dejándose amar por Dios y evidentemente aceptó la muerte y es la muerte en la cruz
la muerte en la cruz. ¿Y a dónde está ahora? En otra eternidad. Está junto al Padre. Subió al Padre y está sentado a la derecha del Padre. Y desde ahí vendrá para juzgar a vivos y muertos al final de los tiempos. Y lo que le sucede a Jesucristo nos sucede a nosotros. Es hermoso esa frase de Santa Teresita de Lisieux. La vida transcurre entre dos eternidades. Bien. Oh my goodness, las 9:55. Bueno, dejamos abierta entonces algunas preguntas. Luis Álvarez, ¿cuál es el tipo de educación que hablamos para que las personas actúen correctamente? Hoy tenemos muchos líderes catedráticos que apoyan muchas leyes contra la humanidad y la ley divina. Por ejemplo, las leyes que usted menciona, aborto, eutanasia, etc. También tenemos países desarrollados con buenos legisladores y están en las espaldas a Dios. Entiendo que la educación tiene varias ramas. Un país educado no garantiza el apoyo a las reglas divinas y un país bueno con buenos valores. Tú tienes toda la razón del mundo. Evidentemente, hay educación para el mal, lamentablemente. ¿Ok? Hay definitivamente una educación sin valores, una educación sin sentido. Hay buenos educadores y personas educadas, pero para el mal. Esto, la educación, pero a lo que yo me refería ahorita era cuando hablaba sobre la libertad. Sin educación no puede haber libertad. No se va a garantizar la libertad. Ahora, esa libertad puede ser ejercida para el bien o para el mal. Y esa educación puede ser ejercida para el bien o para el mal. Por eso, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, escribió una encíclica, Fet et Ratio, fe y razón. Y el Papa Juan Pablo II decía, ciencia y fe deben ir siempre unidas, como si fueran dos alas de una misma paloma. ¿Por qué? Porque la ciencia sin Dios se convierte en anarquía y en un peligro. Y la fe sin razón se convierte en fanatismo y en un peligro gravísimo para la paz. Las dos cosas se necesitan, las dos. La ciencia, la educación y la fe. ¿Por qué? Porque la educación, la ciencia y todo lo que tiene que ver en el sentido estricto de la vida del mundo, sin Dios se pierde sentido, pierde el sentido, todo. Por eso tu vida, mi vida, por educada que sea, si esa educación no es dirigida hacia el bien, bueno, ¿qué tenemos en el mundo? Avances científicos que son capaces de destruir el mundo y destruir la humanidad. La ciencia, pues, se pone al servicio de los peores. Por eso existen los premios Nobel. Los hermanos Nobel descubrieron la pólvora para uso industrial. La pólvora, digo, era algo ya que las sociedades en el siglo XV habían descubierto, pero para uso industrial, como para desbaratar minas, hacer puentes, destruir montañas para abrirle paso a los trenes. Quienes descubrieron eso fueron los hermanos Nobel. Pero se dieron cuenta que ese descubrimiento, una vez ya estaba disponible para los demás científicos, los científicos lo usaron para hacer grandes armamentos. Y la familia Nobel dedicaron toda su fortuna para ofrecerla a los científicos de ciencia física, de ciencia química, de medicina, de literatura. Y hay un premio Nobel de la Paz, porque ellos querían que su descubrimiento y los científicos trabajaran para poner la ciencia al servicio de los mejores intereses de la paz y de la felicidad de la humanidad. Y por eso se instituyeron los premios Nobel. Premio Nobel de Química, Premio Nobel de Medicina, Premio Nobel
Nobel de Física, Premio Nobel de Literatura, Premio Nobel de la Paz, que lamentablemente también eso se ha politizado muchísimo. Al presidente de los Estados Unidos le han dado Premio Nobel de la Paz. Mata muchísima gente con drones y sin embargo le dan el Premio Nobel de la Paz. Creo que a Barack Obama se lo dieron. Todo puede ser sujeto. Lo mejor que puede hacer Dios es sujeto de daño. Pero esa es muy buena pregunta, Luis, es verdad. O sea, no es todo educado no significa que es bueno. Lamentablemente hay educación, mucha educación. Eso lo vemos con los políticos. Gente que saben que es lo que hay que hacer, pero no lo hacen. Son bien educados, pero para el mal. Bien. Sí. Tengo una pregunta aquí. En el caso de la libertad, nosotros como jóvenes a veces hemos tenido grandes debates de horas en eso de la libertad, porque comparamos la libertad con a veces como creemos que Dios nos predestina para algo. Y siempre ponemos el ejemplo de Judas, que él fue como ya había alguien que tenía que ser entregar a Jesús. Entonces, como que antes de su existencia, ya él sabía y se escribía sobre eso. Entonces, ahí nos choca como la libertad, con que desde antes de nuestra existencia, ya se sabe lo que vamos a hacer. Entonces, a ver si usted nos puede dar su comentario acerca de esto. Sí, esa es una muy buena pregunta. Te la contesto de la manera siguiente, ¿ok? Dios nos da esta facultad de la libertad, ¿ok? Somos libres de elegir entre el bien y el mal, ¿ok? Judas estaba utilizando un acto de libertad. Esa libertad está acompañada de voluntad, ¿ok? De voluntad. Y esa libertad más la voluntad está acompañada de mis energías, mis fuerzas, ¿ok? Esa libertad, voluntad, energía, fuerza, yo la puedo utilizar mal en cualquier momento, ¿ok? Y eso yo estoy construyendo, ojo, yo estoy construyendo mi destino momentáneamente en la medida en que elijo, ¿ok? Ahora, yo dije también que esa libertad, Dios es el que me la da. Y por esa razón, Dios es el último responsable. Dios es responsable de esa libertad. ¿Ok? De esos actos libres con los que yo construyo mi destino, Dios es el responsable último. ¿Qué quiere decir esa palabra último? Que independientemente de que en esa libertad yo elija mal, Dios en esa responsabilidad última me ofrece siempre la salvación. ¿Ok? ¿Cuál es el problema de Judas? El problema de Judas no fue que lo traicionó. El problema de Judas fue que su orgullo, su soberbia, que Satanás entró tan profundo en él, que dijo, no le voy a dar la satisfacción a Jesús de pedirle perdón. Me voy a desligar. Él se dio cuenta que actuó mal, incluso devolvió. Y los jefes, los sumos sacerdotes le dijeron, ya lo hecho está. Ya, no, eso no se puede devolver. Y con el dinero compraron, porque se lo devolvió el dinero. Y con ese dinero ellos compraron un campo. ¿Ok? Judas se dio cuenta que pecó, que eligió mal su libertad. El problema de él es que rechazó a Dios en esa segunda dimensión. Dios es responsable de mi libertad. Ahora, yo tengo que buscarlo y en humildad pedirle perdón. Esa parte fue la que le faltó, que fue la que gozó Pedro.
Pedro negó 3 veces libremente, usando mal su libertad. Eligió mal. ¿Qué cosa eligió Pedro? Pedro eligió, dice, yo no voy a que me den esos fuetazos que le están dando a mi Señor. Eso no es verdad. Pero tú eres yo no soy. Tú hablas igual que yo, que no, muchacha, que no lo conozco. Porque en su libertad prefirió no sufrir con Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no entendían la misión de Jesús. Los apóstoles en ese momento no la entendían. Creían que Jesús era un político, un emperador, un rey a la manera del mundo. Y ahora, ¿cómo están dando fuetazo al rey? No se le estaba ocurriendo que Jesús estaba salvando a la humanidad. Judas no estaba consciente de que Jesús estaba salvando a la humanidad si él lo entregaba. No, él estaba dañando el proyecto político de Jesús. Punto. Ahora, después que él ve lo que está haciendo, después que suceden esos acontecimientos, es igual que los 2 discípulos de Maús. Después que Jesús se les aparece y se les desaparece y les celebra, es que ellos se dan cuenta, pero verdaderamente este era el Mesías. ¿Sí? El Espíritu Santo después que despierta. ¿Qué hace Pedro? Que luego entonces que descubre que Jesús es el Mesías, le sale al paso resucitado y le pide perdón. Señor, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo. Y lloró su pecado. Eso es lo que Judas se perdió. Se perdió de que Dios en la humildad, si me equivoco, porque Dios me dio un don, Dios me ha regalado este don de actuar en libertad. Y yo construyo mi destino. En cada decisión que yo tomo, yo estoy construyendo mi destino. Ahora, mi destino es Dios. ¿Hacia dónde voy? Ese es mi destino. Y Dios lo suple todo. Dios lo puede todo. Dios es el Todopoderoso. Nosotros tenemos que entender eso. Y por eso nosotros definitivamente lo más que tenemos que pedirle a Dios es el discernimiento del Espíritu. Por eso la vida del cristiano siempre es una constante oración. La última parte del catecismo es eso. Nosotros necesitamos orar. Porque Jesús, cuando entra a esta dimensión temporal, su vida fue una oración. Y mira que Jesús, al ser verdadero Dios, estaba en intimidad con el Padre, pero era un hombre igual que nosotros. Y por eso pasaba horas, días, noches enteras orando. El problema es que las decisiones nuestras, la mayoría de las veces, están tomadas bajo nuestros criterios humanos. Y por eso nos equivocamos tanto. Por eso hay tanto pecado. Justamente. Porque estamos tomando decisiones sin contar con Dios, sin contar con su Espíritu, sin orar, sin decirle, Padre, ¿qué tú piensas de esta muchacha? ¿Es la idónea para yo casarme? Dame tú a una muchacha buena, como una jovencita oraba. Señor, no, que no sea un novio que me guste a mí, sino que sea según tu corazón. ¿Por qué hay tanto divorcio? ¿Por qué? Porque las novias son a la medida nuestra, a la medida de nuestra humanidad. Ojo, tu respuesta es, nosotros elegimos en libertad y construimos el destino. Ok, te lo voy a poner en textos bíblicos. Léanse la historia de José, los hijos de Jacob, el hijo más pequeño de Jacob. Sus hermanos lo vendieron. Un acto bárbaro, lo vendieron a los egipcios. Primero lo querían matar, lo metieron en un hoyo. Y, pero mira, no lo matemos. Ahí viene un grupo de egipcios, vendámoslo. Y lo vendieron. Y que Dios, que en su infinito amor y en su total control de todas nuestras decisiones, ¿qué hizo? Ese fue el acto que salvó al pueblo
de Israel de la hambruna que hubo más adelante. ¿Cómo Dios? Ahora, ¿quería Dios que esos azarosos vendieran a su hermano? Evidentemente que no. Ya Dios iba a ver cómo salvaba al pueblo de otra forma, pero utilizó ese acontecimiento bárbaro. ¿Quería Dios que Jesús muriera en una cruz de esa forma? Posiblemente que no. Bueno, pero ya que todos los acontecimientos humanos se dieron así, era la forma en que los romanos mataban a las peores gente, a lo peor. Ya que sucedió así, Él es el Mesías, pues ese es el acto en el que Dios está salvándonos. Libremente actuaron los hombres y Dios está haciendo su parte. Hay que verlo así. Claro. Dios espera lo mejor de nosotros. Dios espera que Adán y Eva hubieran hecho definitivamente su voluntad. Eso es lo que Dios espera, siempre. Siempre. ¿Ok? Veámoslo en el Evangelio. Siempre Dios espera lo mejor. Ahora, si nos equivocamos, sepamos que hay un abogado que nos va a defender, que va a hacer su parte como Dios. Nosotros no entendemos porque es también un misterio. La misericordia de Dios es un misterio. ¿Por qué? Porque sale de una lógica que nosotros no entendemos. Adán y Eva se merecían que Dios le diera una patada y quítense del medio. Los dejo sueltos para que ustedes resuelvan su problema. No me jodan más. Así mismo, punto. Quítense de ahí. No, al contrario. Ahora yo tengo que organizar un plan para salvarte a ti y salvar tu descendencia. Dios no se desentiende, porque es que Dios es el que nos dio ese don. Dios no conoce. No sé si pude responder tu pregunta. Fabio. Muchas gracias. Y hay más preguntas también. Por aquí. O un comentario también. Déjame leer. Dice así. También creo que la acción de educar tergiversada, porque el ser educados encontraremos respuestas a las 3 preguntas que son fundamentales, ya mencionadas al principio. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Miren, es importante que entendamos que el acto de educar es un acto de nosotros salir de nuestra condición primera. Por eso nosotros, ¿cómo se llama el mono? Se llama primate, ¿ok? Un primate es aquel animal que reacciona a sus instintos. Nosotros somos primates, es nuestra condición primera. Y cuando un ser humano no está educado, simple y llanamente reacciona a sus instintos. Sus fuerzas, su voluntad están fundamentadas en los instintos. Es instintiva. Lo que dice Fernando Sabater en ese libro que yo le mencioné, que se llama El valor de educar, es que en la medida en que nos educamos, vamos subiendo de nuestra condición de primate, que es la condición primera, y subimos hasta tener la autoestima más alta y más regulada, ¿ok? Entonces, la educación es valiosa en ese sentido. ¿Por qué? Aquí déjenme terminar con esta idea. Porque la misma educación tiene una referencia a Dios, ¿ok? El ser humano está compuesto por, vamos a decir, 2 dimensiones, pero aquí vamos a poner este triángulo, porque se convertiría en una tercera, ¿ok? El primer elemento es la materia. Esto es lo primero.
que nos hace como primates. Si nos quedamos solamente con lo material, somos primates. Hay un sociólogo francés, apellido Maslow, busquen en internet, algunos de ustedes, la pirámide de Maslow, así, ¿no? Con doble U, Maslow. Esa pirámide de Maslow pone abajo, ¿no?, las necesidades básicas de comer, beber, reproducirse y homeostasis o adaptarse al medio ambiente. ¿Ok? Entonces, ese ser humano comienza, lo primero que Dios agarra es materia, y sobre esa materia sopló el espíritu. ¿Ok? Entonces, esa es la segunda dimensión importante, que se convierte en alma, animación. Entonces, esa dimensión espiritual es la que nos hace a nosotros seres racionales, con capacidad de pensar y pensarnos, con capacidad de educación. Es una referencia a nuestra dimensión espiritual, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y por esa razón nos podemos educar, porque somos creados a imagen y hay una referencia a Dios en nosotros. ¿Ok? ¿Alguien tiene las necesidades de Maslow? Voy a buscarla para ponerle una imagen. Pirámide de Maslow en imágenes. Esas pirámides de Maslow es lo siguiente. ¿Ok? Puede ver ahí. Maslow establece esto. Las fisiológicas son las que nos hacen a nosotros, igual que los animales, respirar, alimentarse. Aquí no se ve tan bien, quizás en esta. Déjame ver. Okay, aquí se ve un chin mejor. Por Dios. Aquí está. Respirar, alimentarse, descansar, sexo y homeostasis. Las necesidades fisiológicas. Eso son las necesidades de todo animal. La homeostasis es la capacidad de adaptarse al medio en el que vive. ¿Ok? Luego hay necesidades de seguridad. Voy a ver, ok. Entonces, esas necesidades de seguridad, vamos a buscar la imagen. Aquí está. Que son ya seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, salud. Las necesidades sociales, amistad, afecto, intimidad. Y la estima y reconocimiento, éxito, reconocimiento, respeto, confianza. Y la última, que es la autorrealización. ¿Ok? Este estudio de Maslow es muy interesante para nosotros ir conociendo la necesidad de la educación. Todo eso que va subiendo, mientras más alto, se supone que hay más educación y más educación. Excelente. Voy a leer otros comentarios ya para ir concluyendo. Dice Mercedes Rodríguez, pero hay tantos intelectuales con conductas de primates en este mundo, donde su razón está tan cubierta por su individualismo y su egoísmo. ¿Por qué? Porque su condición humana no se elimina. Puede estar lo más educado posible en la vida, pero tu condición humana sigue siendo humana, débil, frágil, pecadora. Y entonces vuelvo a lo mismo. ¿Ok? O sea, no se te saca, no se te elimina esa condición humana débil y frágil, orgullosa, vanidosa, fastidiosa. Muchísimos
seres humanos que mientras más se educan, más orgullosos y más vanidosos y más petulante, qué sé yo, qué llamarlo. Mientras hay seres humanos como Gandhi, como Martin Luther King, como muchos otros en sociedades que son modelos, incluso para mí grandes profetas. Gandhi para mí es un gran profeta. En Sudáfrica, Mandela, un gran profeta. Mientras más se educaron, más humildes, más gente más, y han sido luces, aunque algunos de ellos no son cristianos, pero son luces. Para mí Gandhi es una gran luz. El hecho de educarse no necesariamente significa que van a tener los valores que nosotros se supone que debemos tener. Vuelvo a repetir eso. Y es verdad. ¿Ah? Conozco, por ejemplo, médicos intelectuales, pero nadie los pasa. Son pedazos de animales. Ni saludan. En fin, ser humanos. Igual que el sacerdote, igual que el papa, igual que el obispo, son seres humanos. Con la ordenación no se les quita la humanidad. Siguen siendo seres humanos, débiles y frágiles. Todos necesitamos convertirnos. A veces se nos olvida eso. Bien. Bueno, gracias. Exacto. Bueno, muchas gracias por cada una de las respuestas. Entonces, ya para